Durante millones de años, el océano fue el escenario de criaturas tan extraordinarias que su existencia desafía todo lo que creemos saber sobre la inteligencia animal. Hoy, consideramos a los delfines como uno de los seres más inteligentes del planeta, capaces de comunicarse, resolver problemas e incluso reconocerse en el espejo. Pero, ¿y si te dijera que algunas especies marinas extintas podrían haber tenido un potencial cognitivo aún mayor? ¿Y si la evolución, interrumpida por la extinción, hubiera detenido el surgimiento de mentes más avanzadas de lo que podríamos imaginar? Los fósiles conservan más que huesos, revelan estructuras sensoriales, tamaños cerebrales, hábitos de caza y comportamientos que apuntan a capacidades sorprendentes. Algunos depredadores prehistóricos poseían sistemas de visión más complejos que los de cualquier animal moderno. Otros mostraban organización social, estrategias de ataque coordinadas y una percepción espacial tan precisa que podría superar la de los mamíferos marinos actuales. Hoy analizaremos 7 criaturas extintas que, si hubieran sobrevivido, podrían ser consideradas más inteligentes que los delfines. No se trata solo de tamaño o fuerza, sino de anatomía, sensores, estructuras neurológicas y capacidades evolutivas que la ciencia moderna comienza a entender. Prepárate para descubrir qué secretos cognitivos podrían haberse perdido en la extinción y qué habilidades estas criaturas habrían desarrollado si siguieran vivas hoy. Si te apasionan los misterios del océano profundo, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje por las mentes ocultas del pasado. Séptimo, el amonite gigante. Cuando imaginamos inteligencia marina, pensamos en delfines, orcas y otros mamíferos capaces de comunicarse y resolver problemas complejos. Sin embargo, algunas criaturas extintas desarrollaron capacidades sensoriales tan avanzadas que, si hubieran sobrevivido hasta hoy, podrían superar a cualquier animal moderno en percepción, análisis y toma de decisiones. Entre ellas, el amonite gigante ocupa un lugar especial. A primera vista, un amonite puede parecer un simple molusco prehistórico, pero los fósiles revelan algo mucho más sorprendente. Poseían estructuras nerviosas extremadamente desarrolladas para procesar señales químicas, vibraciones y cambios mínimos de presión en el agua. En lugar de depender de un cerebro grande, como los mamíferos marinos actuales, los amonites funcionaban como redes sensoriales vivas, capaces de interpretar el entorno con una precisión increíble. Imagina una criatura que detecta un movimiento a cientos de metros gracias a microvibraciones, que distingue tipos de presas por variaciones químicas mínimas y que anticipa amenazas antes de que sean visibles. En el mundo moderno, esa forma de inteligencia equivaldría a combinar ecolocación, radar y visión térmica en un solo organismo. Es un tipo de cognición muy diferente al de los delfines, pero potencialmente superior en supervivencia y estrategia. Los amonites gigantes también presentaban una arquitectura corporal que permitía procesar estímulos múltiples al mismo tiempo. Su concha espiralada contenía cámaras internas conectadas por complejos sistemas de presión. Algunos paleobiólogos sugieren que podrían haber usado estos compartimentos para crear señales internas, una forma primitiva de comunicación hidráulica que habría evolucionado hacia un lenguaje propio si la especie hubiera continuado desarrollándose. Además, sus ojos, entre los más grandes del registro fósil invertebrado, estaban diseñados para detectar contrastes mínimos en profundidades donde incluso los depredadores modernos fallan. De haber sobrevivido, podrían haber dominado ambientes abisales con una inteligencia sensorial imposible para los mamíferos marinos actuales. Quizá nunca sepamos qué nivel de cognición alcanzaron realmente. Pero si la evolución les hubiera dado unos millones de años más, hoy no hablaríamos de delfines como los animales más inteligentes del océano, sino de los descendientes de los amonites gigantes, viviendo entre las sombras del abismo con una mente diseñada para percibir lo que nosotros jamás podríamos ver. Sexto, Enchodus, conocido como el tiburón prehistórico de ojos enormes. El Enchodus fue un depredador marino que, si hubiera sobrevivido hasta nuestros días, podría haber desarrollado un nivel de inteligencia sorprendentemente alto. Aunque su apariencia se asemejaba más a un pez óseo que a un tiburón moderno, sus capacidades sensoriales, su visión excepcional y su estilo de caza lo colocan entre los candidatos más fuertes para superar cognitivamente a muchos mamíferos marinos actuales. Los fósiles revelan que el Enchodus poseía ojos proporcionalmente gigantes, una adaptación que no solo mejoraba la visión en condiciones de baja luminosidad, sino que también permitía un procesamiento visual rápido, ideal para capturar presas veloces. En un entorno moderno, esta ventaja sensorial habría evolucionado hacia un sistema cognitivo capaz de analizar patrones, anticipar movimientos y coordinar ataques con precisión milimétrica. Además, su anatomía indica que era un cazador estratégico. El Enchodus no perseguía a sus presas en carreras largas como los tiburones actuales. Prefería ataques repentinos, calculados en fracciones de segundo.
Este tipo de comportamiento, basado en análisis rápidos y precisión extrema, se asocia frecuentemente a especies con capacidades cognitivas elevadas. De haber continuado su proceso evolutivo, podría haber desarrollado comportamientos complejos de emboscada, reconocimiento territorial e incluso comunicación vibracional entre individuos. Otro aspecto fascinante es la estructura de su sistema nervioso. Los estudios sugieren que poseía regiones neuronales altamente especializadas para procesar información visual y mecánica. Si esta tendencia hubiera seguido avanzando, hoy podríamos estar ante un animal capaz de interpretar señales acústicas, leer cambios mínimos de presión y coordinar movimientos con otros miembros de su especie, similar a cómo las orcas colaboran en grupo. Incluso la forma de sus dientes, afilados, curvos y diseñados para sujetar presas vivas, indica un depredador que necesitaba precisión absoluta. Este tipo de especialización favorece el desarrollo de procesos cognitivos refinados, especialmente en ambientes competitivos. En un mundo donde criaturas rápidas, inteligentes y cooperativas dominan el océano, el Enchodus habría tenido todo para evolucionar hacia un depredador no solo formidable, sino también excepcionalmente inteligente. Y si sus descendientes existieran hoy, podrían rivalizar incluso con los delfines en percepción, coordinación y estrategia. Quinto, el Shiphactinus. El Shiphactinus, uno de los peces depredadores más impresionantes del Cretácico, no destaca solo por su tamaño y ferocidad, sino por las sorprendentes capacidades cognitivas que podría haber desarrollado si no hubiera desaparecido. Con un cuerpo aerodinámico, huesos ligeros y una musculatura diseñada para alcanzar velocidades increíbles, este animal poseía todas las condiciones para convertirse en un estratega marino altamente inteligente. Los fósiles revelan que el Shiphactinus no cazaba de forma caótica. Por el contrario, su anatomía indica movimientos precisos, cambios bruscos de dirección y una capacidad excepcional para calcular distancias en plena persecución. Estas habilidades sugieren que su cerebro estaba optimizado para procesar información visual y espacial a gran velocidad, algo esencial para sobrevivir en un océano lleno de depredadores gigantes. Sus enormes ojos, orientados hacia adelante, le permitían percibir detalles que otros peces no podían detectar. Esta visión avanzada, combinada con un sistema nervioso altamente reactivo, habría evolucionado fácilmente hacia un pensamiento estratégico, comparable al de depredadores modernos inteligentes. Imagina un animal capaz de emboscar a sus presas estudiando sus patrones de movimiento, anticipando dónde escaparían y atacando en el momento exacto. Además, algunos investigadores creen que el Shiphactinus podría haber desarrollado comportamientos cooperativos si hubiera sobrevivido. Su velocidad, precisión y agilidad eran perfectas para formar grupos de caza coordinados, algo que en la actualidad solo vemos en especies con altos niveles de inteligencia, como los delfines y las orcas. Una cacería conjunta entre varios Shiphactinus habría sido devastadora para cualquier presa de tamaño medio. La estructura de su cráneo también revela un espacio considerable para músculos y tejidos nerviosos especializados. Esto abre la posibilidad de que este depredador pudiera haber refinado sus habilidades cognitivas con el tiempo, desarrollando memoria de rutas, reconocimiento de territorios y patrones migratorios sofisticados. Si el Shiphactinus existiera hoy, no sería solo un depredador formidable. Sería un maestro de la estrategia marina, capaz de tomar decisiones complejas en milésimas de segundo. Y en cuanto a inteligencia, podría haber llegado a rivalizar con los delfines, dominando las aguas no solo con fuerza, sino también con mente. Cuarto, plesiosaurio. Durante décadas, el plesiosaurio ha sido representado como un simple reptil marino de cuello largo, elegante pero primitivo. Sin embargo, estudios recientes sugieren que esta criatura podría haber sido mucho más compleja de lo que imaginamos. Su anatomía, comportamiento estimado y adaptaciones sensoriales revelan que, de haber sobrevivido, podría haber desarrollado un nivel de inteligencia verdaderamente sorprendente, quizá incluso superior al de los delfines modernos. Una de las claves está en su navegación tridimensional. A diferencia de la mayoría de los reptiles y peces marinos, el plesiosaurio poseía 4 aletas poderosas que le permitían maniobras precisas en cualquier dirección. Este tipo de locomoción exige un procesamiento cerebral avanzado, coordinación fina, percepción espacial y anticipación del movimiento propio y del entorno. En animales actuales, estas habilidades solo aparecen en especies con capacidades cognitivas elevadas. Se cree que el plesiosaurio también pudo haber sido un cazador táctico. Su largo cuello, que podía moverse con rapidez sin alterar la trayectoria del cuerpo, le permitía acercarse sigilosamente a sus presas. Este tipo de estrategia implica paciencia, control motor y la capacidad de calcular distancias con precisión. Algunas hipótesis sugieren que podría haber usado el cuello como una herramienta de exploración sensorial, detectando vibraciones mínimas en el agua. Otro aspecto fascinante es la posible comunicación vibracional.
Fósiles bien preservados muestran estructuras óseas que podrían haber amplificado frecuencias bajas, permitiendo que los plesiosaurios transmitieran señales a larga distancia. Este tipo de comunicación en un entorno oscuro y silencioso como el océano profundo sería invaluable. Si hubiera continuado evolucionando, podría haber derivado en un sistema de señales tan complejo como los patrones acústicos de delfines y ballenas. Además, su estilo de vida sugiere patrones migratorios. Muchos plesiosaurios vivían en mares abiertos y probablemente recorrían largas distancias en busca de alimentos. La memoria espacial necesaria para completar estas rutas, más la capacidad de regresar a zonas específicas, indica un potencial cognitivo mucho mayor del que tradicionalmente se les atribuye. Si el plesiosaurio hubiera sobrevivido a la extinción, es posible que hoy fuera un animal altamente inteligente, capaz de cazar con precisión quirúrgica, comunicarse con otros miembros del grupo e incluso desarrollar estrategias colectivas. Un verdadero maestro del océano, no por su fuerza, sino por su mente. Tercero, Basilosaurus. El Basilosaurus, uno de los primeros cetáceos completamente adaptados a la vida marina, fue durante años interpretado como un depredador primitivo, más cercano a un reptil que a una ballena moderna. Sin embargo, estudios recientes muestran algo muy diferente. Este gigante del Eoceno poseía una anatomía sorprendentemente avanzada, especialmente en lo que respecta a percepción, coordinación y posible desarrollo cognitivo. Si hubiese sobrevivido hasta la actualidad, podría haberse convertido en uno de los animales más inteligentes del océano. A diferencia de los mamíferos marinos actuales, el Basilosaurus tenía un cuerpo largo, flexible y extremadamente ágil. Tal nivel de control exige un sistema nervioso capaz de regular movimientos complejos, algo que en la naturaleza suele correlacionarse con inteligencia superior. Además, su cráneo alargado contenía cavidades resonantes que pudieron haber funcionado como primitivas cámaras acústicas, permitiéndole detectar vibraciones y sonidos a larga distancia, algo esencial en ambientes profundos y turbios. Pero lo más interesante es la evidencia de que el Basilosaurus podría haber cazado de forma estratégica. Marcas en huesos encontrados junto a fósiles indican que atacaba presas grandes, posiblemente en emboscadas coordinadas. Este tipo de comportamiento requiere planificación, memoria y comunicación básica. Si la especie hubiera continuado evolucionando, sus descendientes podrían haber desarrollado sistemas sociales complejos, similares a los de las orcas, pero con una capacidad sensorial aún mayor. El tamaño de su cerebro también plantea preguntas intrigantes. Aunque no era tan voluminoso como el de las ballenas modernas, su estructura interna sugiere una especialización temprana en áreas relacionadas con percepción auditiva y espacial. Eso significa que el Basilosaurus tenía el potencial evolutivo para mejorar estas áreas con el tiempo, especialmente en un océano cada vez más competitivo. Imagina un Basilosaurus moderno, un depredador de casi 20 metros, capaz de interpretar sonidos lejanos, analizar ecos complejos y planificar ataques con una precisión similar o incluso superior a la de los delfines. Su evolución podría haberlo convertido en un estratega perfecto, dominando tanto aguas abiertas como profundidades donde la luz no llega. Si este coloso no hubiera desaparecido, es posible que hoy compartiríamos el océano con un linaje de superdepredadores inteligentes cuya comunicación y percepción habrían redefinido lo que entendemos como inteligencia marina. Tal vez en un mundo alternativo, los delfines no serían los genios del océano, sino los herederos del Basilosaurus. Segundo, Leviathan melvillei. El Leviathan melvillei, uno de los mayores depredadores marinos que han existido, no solo impresionaba por su tamaño colosal o por sus enormes dientes de hasta 30 centímetros. Lo que realmente intriga a los investigadores es el potencial cognitivo que esta criatura podría haber desarrollado si no hubiese desaparecido. Como un cetáceo ancestral, el Leviatán ya poseía características vinculadas a altos niveles de inteligencia, y su evolución moderna podría haberlo convertido en un gigante mental del océano. A diferencia de otros depredadores de su época, el Leviatán tenía un cerebro excepcionalmente grande en proporción a su cuerpo. Las cavidades craneales encontradas en fósiles revelan un espacio considerable para estructuras asociadas a percepción auditiva avanzada, comunicación y memoria. Estos elementos son fundamentales en mamíferos marinos modernos, especialmente en especies como orcas y delfines. Si el Leviatán hubiera continuado evolucionando, su linaje podría haber desarrollado sistemas cognitivos aún más complejos. Su estilo de caza también apunta a un alto nivel de estrategia. Este gigantesco cetáceo no perseguía peces pequeños, atacaba presas enormes, incluyendo a otras ballenas. Coordinar un ataque de ese tipo requiere cálculos precisos de distancia, fuerza y trayectoria. En animales modernos, esta complejidad se asocia a especies con comunicación desarrollada y capacidades de planificación. Nada impide pensar que el Leviatán pudiera haber refinado estas habilidades con el tiempo. Además,
Su capacidad para producir vocalizaciones potentes, inferida por la estructura de su cráneo y los músculos asociados, sugiere que pudo haber emitido sonidos de largo alcance. Con millones de años más de evolución, esta habilidad podría haber derivado en una forma primitiva de ecolocación o en un sistema acústico sofisticado, similar al de los cachalotes actuales, pero aún más poderoso y preciso. Otra característica sorprendente es su enorme mandíbula, que no solo servía como arma, sino posiblemente como herramienta sensorial. Algunos paleontólogos creen que podría haber detectado vibraciones sutiles en el agua a través del hueso, lo que habría aumentado su capacidad de análisis del entorno. Esta combinación de fuerza brutal y percepción aguda es extremadamente rara en el reino animal. Si esta especie hubiera llegado al presente, probablemente sería uno de los seres más inteligentes del océano, no solo por su capacidad física, sino por el tipo de mente que estaba comenzando a formar. Una mente capaz de comunicación avanzada, estrategias cooperativas y un entendimiento profundo de su entorno. En un mundo donde la inteligencia es clave para la supervivencia, el Leviatán podría haber superado fácilmente a los delfines, dominando los mares con una mezcla única de poder y cerebro. Primero, Megalodón. El megalodón es recordado como el mayor depredador marino que jamás existió, pero pocas veces se aborda un aspecto igual de impresionante: su potencial cognitivo. Aunque muchas personas imaginan al megalodón como una máquina de cazar, guiada solo por el instinto, la evidencia sugiere que su comportamiento pudo haber sido mucho más complejo. Si esta especie hubiera sobrevivido hasta la actualidad, podría haberse convertido en un animal tan inteligente, o incluso más, que los delfines. Para empezar, su tamaño gigantesco exigía una enorme cantidad de energía diaria, lo que implica que el megalodón debía optimizar al máximo sus estrategias de caza. No podía permitirse errores. Estudios sobre la estructura de su cráneo revelan áreas amplias para músculos y tejidos nerviosos, lo que indica un sistema sensorial muy desarrollado. Esta capacidad, combinada con una percepción espacial excepcional, habría permitido que el megalodón analizara el movimiento de sus presas desde kilómetros de distancia. Su estilo de caza también revela inteligencia táctica. El megalodón atacaba desde abajo, utilizando la luz filtrada del agua para camuflarse y golpear a sus presas en el ángulo más vulnerable. Este tipo de emboscada requiere planificación, cálculo de trayectoria y una comprensión profunda del comportamiento de la presa. En animales modernos, este nivel de estrategia solo aparece en depredadores altamente inteligentes. Además, su oído interno, reconstruido a partir de fósiles, muestra que podía detectar frecuencias bajas a larga distancia. Es posible que hubiera usado estas capacidades para rastrear migraciones enteras de ballenas, anticipando rutas y emboscando a los grupos más vulnerables. Esta habilidad, con millones de años de evolución adicional, podría haber derivado en una forma avanzada de comunicación vibratoria, o incluso en señales de baja frecuencia comparables a las de los cetáceos. Otro punto fascinante es su posible vida social. Aunque tradicionalmente se pensaba que los tiburones gigantes eran solitarios, algunos estudios recientes sugieren que podrían haber interactuado con otros miembros de su especie, especialmente durante la caza o la reproducción. Si esto fuera cierto, la evolución del megalodón moderno podría haber ido en la misma dirección que las orcas: grupos organizados, roles definidos y estrategias colectivas. Imagina un megalodón actual no solo como un depredador supremo, sino como un estratega marino, capaz de reconocer territorios, superar obstáculos y adaptarse a cambios ambientales complejos. Con su poder combinado con una mente en constante desarrollo, habría sido una fuerza dominante en los océanos modernos, quizás incluso superando a los delfines en inteligencia funcional. A lo largo de millones de años, los océanos han sido el escenario de criaturas tan extraordinarias que aún hoy desafían nuestra comprensión. Al observar la anatomía, los sentidos y los comportamientos estimados de estas especies extintas, surge una idea sorprendente. Muchas de ellas podrían haber desarrollado niveles de inteligencia que superarían incluso a los delfines modernos. No solo eran depredadores poderosos, sino animales capaces de planificar, adaptarse y dominar entornos extremos. Si la extinción no hubiera detenido su evolución, tal vez hoy compartiríamos el océano con seres dotados de percepciones avanzadas, comunicación compleja y estrategias que cambiarían por completo nuestra visión del mundo marino. Estas criaturas no solo representan el pasado, también son una ventana al potencial perdido de la vida en la Tierra. Si este viaje por las mentes ocultas del océano te sorprendió, suscríbete, deja tu like y comenta cuál criatura te impresionó más. Tu apoyo nos permite seguir explorando los secretos más profundos del mar.